el Pacto Verde y sus consecuencias. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy lo que quiero comentar con ustedes y quiero compartírselo es un tema que creo que es muy importante para todos nosotros porque son las consecuencias que está teniendo el Pacto Verde en la economía europea y en la española. Ya sabemos y hemos oído que tanto, es decir, Mercedes-Benz como otros fabricantes de la Unión Europea han decidido aplazar el lanzamiento o la fabricación de más coches eléctricos bueno, pues por las dificultades que tiene de venta en estos momentos el coche eléctrico. Y aquí tenemos parte de las consecuencias. Ford acaba de anunciar un ERE por un tercio de la plantilla con 1.622 salidas, de las cuales dice que el excedente estructural es 600, casi algo más del 33% del total de la plantilla que se va a reducir. ¿Todo por qué? Bueno, pues porque hay en estos momentos, es decir, se ha dejado de producir los coches que se producían en volumen, es decir, de tipo gasolina y de diésel, y se quiere compensar con fabricación de eléctricos, pero los eléctricos no están preparados en estos momentos y por lo tanto Ford ha decidido que como hasta el 2027 no va a tirar para adelante con este tema, que procede a lo que es una reducción casi de un tercio de su plantilla. Bien, este tema es una consecuencia directa, clarísima, natural y forzada de la decisión que tomó la Comisión Europea con su Pacto Verde aplicado a rajatabla tanto para la agricultura como para la industria. Aquí tenemos las primeras consecuencias. La agricultura ya las ha tenido. La agricultura ha decrecido en la Unión Europea en cuanto a su Producto Interior Bruto de forma sustancial. La industria no ha crecido, pero ahora empiezan los auténticos y verdaderos problemas. La industria alemana está en una auténtica crisis en el sector del automóvil y como consecuencia esto se va a exportar. ¿Y se va a exportar a dónde? Pues a todos los países que producimos. Y nosotros somos uno de los mayores fabricantes de coches, de los antiguos, de los de gasolina y de los de diésel. Y ahora, como hemos intentado transformar y mover todo esto para que en el 2035 solo se produjesen coches eléctricos, ¿verdad, von der Leyen? Pues ahora resulta, es decir, que tenemos un auténtico problema, porque además, es decir, la orden no ha sido retirada. O sea, es decir, todavía está la obligatoriedad de que en el 2035 solo se produzcan coches eléctricos, con lo cual todo se tiene que transformar para que en el 2035 pueda cumplirse la ley. Anda. Y entonces esa transformación, sí, como además no se están vendiendo, pues todo el mundo dice, bueno, la voy a retrasar, pero ha tenido una consecuencia inmediata, es dejar de fabricar otro tipo de coches. Y así estamos. Y los señores que defienden el Pacto Verde, como no, Pedro Sánchez a la cabeza, faltaría más, pues están en estos momentos viendo las consecuencias directas que tiene este tipo de situación. Así que esta es la realidad, señores. Es decir, nuestro gobierno, con sus aceptaciones directas del Pacto Verde, está produciendo la primera crisis industrial que vamos a tener seria en este siglo. Y va a ser la crisis del sector automóvil. Y esto no ha hecho más que empezar, recuérdenlo. Esto no ha hecho más que empezar y va a continuar dándonos bofetadas todos, absolutamente, en todos los trimestres. Y si no, al tiempo. En cualquier caso, lo veremos. Es decir, esto ha empezado Ford y vamos a ver quiénes son los que continúan. Esta es la información que quería compartir contigo. Espero que te guste, que te interese, que la compartas con todos tus amigos y por todas tus redes. Y no te olvides de suscribirte al canal de Si el Gobierno lo permite.